Estudiantes de la asignatura de Negocios Internacionales a cargo del docente Sergio Tufino Trinidad. En esta ocasión le vamos a hablar lo que viene a ser el modelo Hedging-Olin o teoría de dotación factorial. Quien les habla es Olivia Rosa Villegas Almerco. Durante la primera mitad del siglo XX, la teoría de comercio cambió en forma dramática. La teoría Hedging-Olin revolucionó este campo al basarse en un concepto más moderno de producción que eleva al capital al mismo grado de importancia que al trabajo. Los principios de la ventaja absoluta y relativa o comparativa proporcionaron una base primaria para que el intercambio comercial ocurriera, pero su utilidad estaba limitada por sus supuestos, uno de los cuales consistía en que la ventaja comercial, ya fuera absoluta o relativa, estaba determinada solo por la mano de obra en términos de tiempo y costo. Además, resultaba incorrecto analizar los costos de mano de obra sin considerar la calidad de esta o la presencia de otros factores importantes que contribuyen de manera significativa a la creación del valor en determinado producto. Bueno, ahora nos vamos a tocar el tema sobre el teorema de Hedging-Olin. Este modelo trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933, modificando un teorema inicial de su maestro Eli Hedger, formulado en 1919. Los países exportan los bienes cuya producción es intensiva en el factor del que el país es muy abundante, mientras que importan aquellos bienes que utilizan en forma intensiva. El factor es relativamente escaso en el país. Según David Ricardo, la teoría de David Ricardo subraya que la ventaja comparativa surge de las diferencias en la productividad. Ricardo destacaba la productividad laboral y afirmaba que las diferencias nacionales de este rubro fundaban la noción de la ventaja comparativa. Autores de la nueva teoría: Eli Hedger en 1919 y Bertil Ohlin en 1933 pusieron otra explicación de la ventaja comparativa. Afirmaron que esta ventaja es el resultado de los países que tienen distintos factores de producción. El modelo Hedging-Olin parte de la afirmación de lo que los factores determinan el comercio, que se deben en tres elementos exógenos: dotación de factores, tecnología, gustos y preferencias del consumidor. Las naciones que están dotadas de diversos factores y estas diferencias explican las disimilitudes de los costos de un factor. En particular, cuando más abunda un factor, es más barato el resultado. Bien, quienes habla es la alumna Maritza Karina Rojas Ricra. En esta oportunidad voy a explicar sobre las consecuencias de la abundancia de un factor. A ver. La teoría de Hedging-Olin predice que los países exportarán los recursos que aprovechan más los factores que abundan en suelo y que importarán los que son productos de los factores escasos. Así, la teoría de Hedging-Olin pretende explicar el esquema del comercio internacional que observamos en la economía mundial. ¿Qué significa tener una abundancia relativa en un factor? Producción de aviones y textiles, dotación de factores en Estados Unidos y China. Este es un ejemplo entre dos países, Estados Unidos y China, ¿no? En la cual, en recursos contamos con capital y trabajo, ¿ya? En Estados Unidos, capital, tenemos 100 máquinas, ¿no? Y 200 trabajadores, ¿ya? Y en China tenemos en capital 20 máquinas y trabajo 1000 trabajadores. Entonces, eso quiere decir de que la razón capital en Estados Unidos va a ser el 0.5 y en China va a ser el 0.02.
En la tabla anterior se observa que Estados Unidos es el país de abundancia relativa de capital y China el país de escasez relativa de capital. Por el contrario, a China se le llama el país de abundancia relativa de trabajo y a Estados Unidos el país de escasez relativa de trabajo. Ya, buenos días. Continuando con la exposición, mi nombre es Karina Pilar Cueva Grijalva. La teoría de Hatcher-Olin convence al sentido común. Por ejemplo, los Estados Unidos es desde hace mucho un exportador notable de productos agrícolas, lo que refleja en parte su gran abundancia de tierra, de laberinto. En contraste, China sobresale en la exportación de bienes producidos en sectores manufactureros de muchos trabajadores, como textiles o zapatos, lo cual obedece a que en ese país abunda la mano de obra. La mano de obra barata, claro. Estados Unidos no tiene abundante mano de obra barata, ha sido importador de esos productos. La dotación relativa no absoluta son importantes. Un país puede tener más tierra y más trabajadores que otros, pero una abundancia relativa de alguno. Y veamos sus teoremas. La teorema de Hatcher-Olin usualmente se presenta en forma de teoremas. Teorema de Hatcher-Olin, teorema de igualación de precios de los factores, teorema de Stopler-Samuelson, teorema de Hatcher-Olin es una nación exportadora, la mercancía cuya producción requiere el uso intensivo de factores relativamente abundante y barato. Teorema de igualación de precios de factores. Dice que el comercio internacional dará lugar a la igualación en las remuneraciones relativas y absolutas a los factores homogéneos a través de las naciones. Teorema de Stopler-Samuelson postula que un aumento del precio relativo de uno de dos bienes aumenta la retribución real del sector utilizando intensivamente a los productos y ese bien disminuye la retribución del otro factor. Teorema de Rygvesinski expone que si los precios de los bienes se mantienen constantemente, un aumento de la dotación de un factor causa un aumento más proporcional de la producción del bien que utiliza ese factor con relativa intensidad y una disminución absoluta de la producción del otro bien. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy buenos días. Mi nombre es Jessica Basilio Gutiérrez. En resumen de todo lo dicho por mis colegas sobre el modelo de Hatcher-Olin, podemos implicar en resumen que existe en esta una ventaja comparativa por diferencias en las dotaciones factoriales entre países. Es decir, un país exporta aquella mercancía que usa intensivamente, el factor relativamente abundante en el país. Otro más, podemos decir también que el comercio y la distribución de venta tienen gran relación. Es decir, el comercio a través del cambio en los precios de las mercancías tiene un efecto poderoso sobre la distribución de la renta. Los propietarios del factor abundante en el país ganan con el comercio y los propietarios del factor escaso en el país pierden. Asimismo también la igualación del precio de los factores. El comercio de bienes actúa como sustituto de la movilidad de factores. Con el comercio, entre ambos países están indirectamente intercambiando factores de producción. Una consecuencia del libre comercio es la igualación del precio del trabajo entre países y de las rentas de la tierra entre países. En conclusión, podemos decir entonces sobre todo esto de nuestro modelo que la teoría de Hatcher-Olin da una nueva perspectiva sobre el planteamiento teórico de las causas del comercio internacional. También sostiene que las ventajas comparativas de las naciones se dan por la proporción de factores de cada país. Y también que a pesar de ser un modelo más aceptado por los economistas debido a los supuestos simplificados, sigue teniendo problemas de predicción al someterse a evidencias empíricas. Esperemos que nuestro video haya sido de gran ayuda para ustedes. Muchísimas gracias.